presentamos Médicos en Acción. Hola, hola queridos amigos, esto es Exitosa, ¿cómo están? El día de hoy tuve una paciente en la mañana. Miren esta paciente cómo me llegó, y esto me va a servir para darle a ustedes algunos buenos consejos. Esta pacientita tenía varices y tenía úlceras en ambas piernas, ¿no? Úlceras varicosas. Esta paciente tenía un hemibloqueo, que eso quiere decir que el corazón no se contraía en forma exacta con la otra mitad, porque el corazón tiene dos partes, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Para que un corazón sea eficiente, no se tienen que contraer al mismo tiempo. Entonces, esta paciente tenía un problema de bloqueo y entonces el corazón no se podía contraer con la eficacia necesaria para que el chorro de sangre salga y esto sea efectivo. Esta paciente también tenía otros problemas, como por ejemplo tenía un problema en el dedo, que incluso le habían hecho una biopsia y le habían determinado que era una dermatitis atópica, y no le curaba a pesar de tener muchos medicamentos. También esta paciente recibía tratamiento porque le habían dicho que estaba haciendo una insuficiencia renal. Esta paciente también tenía una osteoporosis, ¿ok? Y entonces, y puedo seguir enumerando porque tenía muchos síntomas, muchas enfermedades más. La cantidad de pastillas que tenía era impresionante. También me acabo de acordar, era diabética también. Y también tenía exámenes que tenía el colesterol alto y también tenía una infección urinaria. No, miren todo lo que tenía. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Hoy en día, a veces cometemos sin querer queriendo, como dice el chavo, que un paciente es visto por 7 u 8 médicos diferentes, pero que no se ponen de acuerdo y olvidan que el paciente es un individuo, es uno solo, no son una serie de islas, sino es una persona, no es un corazón, es pulmón, es riñón, es páncreas, pero que corresponden a una sola persona. Y entonces cuando un médico o cuando un paciente tiene diferentes dolencias y van a diferentes médicos, se pierde lo que se llama unidad clínica. Porque así como en una orquesta, trompeta, guitarra, hay sí, tenía también, pero aumentado. Sí, tenía varices, y estas estaban ulceradas. Tenía un bloqueo
Hola, bien, ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Parece que al sentarme se rompió el cable y hacía interferencia, entonces el equipo técnico me dijo, doctor, vamos a cortar el programa para poner un micrófono nuevo y ya estoy aquí. Bien, entonces les estaba diciendo que cuando tengamos en casa a un paciente que por razones de edad muchas veces o por una complicación de familia tenga muchos diagnósticos, no es una buena idea darle pastillas por todo, porque ese paciente se va a terminar intoxicando o va a ser una gastritis o va a ser una nefritis o una hepatitis por la cantidad de medicación que a veces toma. Es más, hasta se puede confundir. Debe haber siempre un médico que tenga una unidad clínica. Cuando un paciente, por ejemplo, es hospitalizado, allí hay la ventaja de que entra a un departamento que puede ser de medicina interna, que puede ser de cirugía, de endocrinología, y entonces un médico asume a ese paciente. Y si necesita alguna ayuda, hace una interconsulta a otra área y ese médico, ¿no?, viene y da su apreciación y la nota en la historia clínica. Pero no se pierde, en un hospital, no se pierde la jerarquía del médico tratante que es el que toma la decisión con respecto a todo lo que puede tener ese paciente. Eso es imposible que ocurra en la visita ambulatoria, ya sea privada o estatal. Es decir, si tú te enfermas en la calle, vas al otorrino, y ese otorrino después vas al cardiólogo, y después vas al endocrinólogo, que eso ocurre muchas veces, se pierde la unidad clínica, es decir, la mirada de ver el bosque y no el árbol. Es importante a todos ustedes tener un médico de cabecera que entienda quién eres, que conozca tus problemas, que conozca tu cuerpo para poderte aconsejar. En este caso, con esta paciente, le dije, doctor, ¿qué me va a recetar? Yo le dije, no te voy a recetar nada. ¿Cómo que nada, doctor? No, porque para mí es importantísimo definir con claridad si eres una paciente con los riñones mal o no. Eso es para mí lo más importante. Y en tantos exámenes que te has hecho ecodoppler, te has hecho prueba de esfuerzo, te has hecho electrocardiogramas, te han medido la troponina, ¿no?, pero no encuentro un documento que me diga con certeza si tú tienes una insuficiencia renal o no. Y mientras que yo no sepa si tú tienes o no una insuficiencia renal, ni siquiera te puedo medicar. Porque un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿no?, hay que hacerle una medición, un ajuste en los medicamentos que toma. Porque como ese paciente, si tiene una insuficiencia renal, las pastillas que toma se van a acumular en el cuerpo y pueden llegar hasta tener niveles tóxicos porque obviamente el fármaco no está siendo eliminado y se acumula. Entonces, hazte este examen, hazte una depuración de creatinina, porque ni siquiera los riñones estaban correctamente evaluados para ver si por ahí indirectamente, por el tamaño del riñón que se achica en la insuficiencia renal, yo podría de repente tener la seguridad de que si el riñón estaba funcionando bien o no. Tenía una anemia. Es cierto que en la insuficiencia renal hay anemia, pero esta es una anemia débil, incipiente. Entonces, esto me dio el pie para recordar lo importante que es siempre tener un médico que pueda conocer al paciente. Eso en la vida privada todavía se sigue dando. Las familias que tienen la suerte, la fortuna de tener cierta condición económica, ellos en alguna clínica tienen su médico y ahí tienen su historia, y el médico cuando llega ya como que la conoce, ¿no? Y entonces sabe lo que le cae mal, sabe cuál ha sido su evolución y todas esas cosas. Pero eso lamentablemente en el gran sector de la población no se da, porque tú llegas al hospital del Estado y no sabes qué médico te va a tocar. Y después cuando tú regresas, de repente el médico se fue de vacaciones, o lo cambiaron, o ya no trabaja allí. Y entonces es un empezar de nuevo. Debemos darnos la idea, el trabajo
de tratar de que nosotros, en lo posible, tengamos un médico que nos conozca. En este caso, por ejemplo, a esta paciente que tenía osteoporosis, yo decía, ¿qué cosa le doy? Le doy ácido solendrónico a la avena 1 año, imposible. No puedo hacerlo mientras que no sepa cuál es su función renal. ¿Qué le voy a dar? Ácido alendrónico, ácido ibandrónico para corregirle la osteoporosis, tampoco lo puedo hacer. Tiene una infección urinaria, le habían hecho incluso el urocultivo. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner amikacina, gentamicina, le voy a poner ciprofloxacina, si no sé si el riñón está funcionando, ¿no? Pero habían varias medicaciones de diferentes lados por diferentes especialidades, claro, porque a veces el paciente llega y no hay el tiempo para que explique. No, entonces el médico, muchas veces confiado, ni siquiera pregunta, le dice, señora, ¿qué pasó? Y si el paciente va por oído y le explica lo del oído, doctor, yo estoy mal del oído, y el paciente solamente le dedica a otra de las cosas que tenía esta paciente era que tenía zumbidos en el oído, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar sinaricina, le voy a dar bedoyecta. Entonces, esta paciente tenía como 14 diagnósticos. Entonces le dije, a ver, hija, vamos por partes. Primero necesito que me hagas estos 4 exámenes. No, lo único que sigue, solamente sigue con tu medicamento para el corazón que te ha dado tu cardiólogo, el resto lo sacas todo para afuera, ¿no? Hazte estos exámenes y empezamos de cero. Porque no te puedo dar, no por tus 14 enfermedades te voy a dar 14 pastillas. Porque hay muchas cosas que se pueden corregir, por ejemplo, con una buena dieta, ¿no? ¿Para qué darle, por ejemplo, atorvastatina a un paciente que tiene colesterol si eso con una buena dieta y una buena explicación lo puede solucionar? Nadie se va a morir por colesterol por estar unos días más, si tú lo puedes eso bajar con la dieta. Igual, un paciente que tiene colesterol alto generalmente tiene los triglicéridos altos, ¿no? Pero con la dieta también lo puedes bajar. Y un paciente que tiene el colesterol alto y tiene los triglicéridos altos, seguramente en un 50% también es diabético. Y tú no puedes cometer el error de decir, como es diabético, le voy a dar glibenclamida y le voy a dar metformina. Ya. Y como tiene elevado el colesterol, le voy a dar su atorvastatina. Y como tiene elevado el triglicérido, le voy a dar su genfibrosilo. Y ojo que eso lo veo con mucha frecuencia. Como yo le digo a mis pacientes, tráeme todos tus papelitos y me trae una fila así de papeles, y yo comienzo a ver las recetas y a veces compruebo con temor y con pena de que hay tanta medicación y toda medicación que puede ocasionar una enfermedad hepática por una intoxicación de una serie de medicamentos que se van potenciando. Un paciente que, por ejemplo, toma demasiado tiempo atorvastatina con genfibrosilo va a ser una enfermedad miofibrilar, va a tener una miositis, los músculos los va a hacer puré y el hígado también, ¿no? Entonces, en esta parte solamente quería darles como un consejo de que en la medida que puedan, búsquense un médico que los escuche, ¿no? Que tenga paciencia en atenderlos, y ese médico debe ser su principal consejero. Ir con él, doctor, ¿usted qué piensa? Bueno, esto, explíqueme, ¿a dónde puedo ir? No. Y después se dice, doctor, esto me ha contestado, ¿qué cree usted? Eso sería lo más adecuado. Sobre todo en una sociedad donde ya nadie explica nada, ¿no? Todo es siguiente, y así la medicina no va a dar nunca los resultados que esperamos. Bien, vamos a empezar hablando con Antonella Macé, quien nos ha preparado el tema de la intolerancia a la lactosa, así que escuchemos esto, que puede generar muchos problemas en muchas personas. Vamos con Antonella. ¿Cómo estás, Anto? Bien, gracias. ¿Y tú? Aquí, Antonelita. Cansado. ¿Qué tema has preparado? Como ya dijiste, voy a hablar de la intolerancia a la lactosa y a la leche y sus componentes. A ver, ¿qué cosa es la lactosa para empezar? La lactosa es
En otras palabras, el azúcar de la leche. Así como las frutas tienen su azúcar, que es la fructosa, la leche también tiene su azúcar, que se llama la lactosa. Y bueno, esta azúcar, este carbohidrato que tiene la leche, ocasiona bastantes molestias, cólicos, náuseas, bastante dolor abdominal en algunas personas, que son precisamente las que tienen la intolerancia. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué no todos lo tienen? Bueno, es bastante común tener intolerancia a la lactosa, no hay que asustarnos. Y esto es porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos enzimas, ¿no? Que las enzimas son como proteínas chiquitas que ayudan a digerir los alimentos. Nosotros comemos diferentes tipos de carbohidratos. Hay monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Como ya les había explicado antes, los carbohidratos son como una cadena, ¿no? Una cadena con varios eslabones. Entonces, un carbohidrato, que es la cadena, no puede entrar a nuestro cuerpo, no puede digerirse como cadena larga. Las enzimas son lo que van a cortar esta cadena en pequeños eslabones chiquitos y es así como va a entrar a nuestro cuerpo y va a poder digerirse, absorberse y poder generar energía en nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la enzima que rompe este carbohidrato? Para esto, el carbohidrato es la lactosa y la enzima se llama lactasa, ¿no? Entonces, hay gente que no produce esta enzima o la produce en cantidades muy pequeñas. Entonces, al no poder romper esta cadena larga, se queda en nuestro intestino grueso y lo que ocasiona son dolores, náuseas, la intolerancia misma. Entonces, esto más que nada se da, y es bastante común, que es porque los adultos más que nada ya no producen tanta lactasa, que es la enzima que les digo que rompe este carbohidrato. Los bebés, todos nosotros producimos la lactasa cuando somos niños. ¿Por qué? Porque necesitamos digerir la leche materna, ¿no? Pero cuando ya vamos creciendo, ya vamos perdiendo la capacidad de generar esta enzima. Nunca hemos visto a una señora dándole lactar a su hijo de 20 años, ¿verdad? Entonces, por eso sucede que nuestro cuerpo ya a cierta edad, 5, 8 años, ya dice, ya no necesito más leche, ya tengo los suficientes nutrientes, ya puedo masticar, ya puedo comer y adquirir los nutrientes de la comida, entonces ya no necesito leche. Entonces el cuerpo dice, ya no voy a producir esta enzima y por eso hay algunas personas que la dejen de producir. También se da porque nosotros ya dejamos de consumir ciertos alimentos lácteos, ¿no? Cuando nosotros estamos acostumbrados a comer y comer lácteos, quesos, yogur, todo el tiempo, nuestro cuerpo lo que hace, bueno, nosotros estamos obligando o forzando a nuestro cuerpo a producir esta enzima, pero no es que el cuerpo la produzca montones así porque sí, ¿no? Entonces, si somos intolerantes a la lactosa, lo ideal para poder luchar esta intolerancia sería, hay varias formas. Primero que podemos encontrar productos deslactosados en cualquier mercado, quesos lactosados, leche deslactosada, que a diferencia de lo que muchos piensan, los productos deslactosados no les quitan la lactosa, sino le agregan la lactasa, la enzima que va a romper ese carbohidrato y nos va a ayudar a digerir el carbohidrato en nuestro cuerpo, haciendo que no tengamos la intolerancia. Otra forma de poder luchar contra la intolerancia es que nosotros también podemos encontrar en las farmacias la enzima, la lactasa, en forma de tabletas masticables o pastillas normales, o incluso las venden en gotitas para que nosotros podamos echarle a la leche y podamos consumirla de manera normal. En caso que no podamos, ya hayamos tratado de estas formas o simplemente no tenemos plata para comprar estos productos de la lactasa, ¿no? También podemos cambiar estas alternativas de la leche por leches vegetales que están hoy en día muy famosas, como la leche de soya, la leche de arroz, la leche de almendras, que también a veces están fortificadas con calcio y vitamina D, que es lo que la leche nos aporta, ¿no? Y en otro caso, a veces estas leches son bastante caras comparadas con las leches normales que están 2 soles así. Bueno, entonces también podemos tener o adquirir el calcio, la vitamina D, las proteínas que nos aporta la leche y por eso la idolatramos a la leche. También lo podemos adquirir en otros alimentos como las sardinas, el salmón, los vegetales verdes como el brócoli, la selga, la espinaca, semillas como la chía, la ajonjolí que nos aportan bastante calcio y tomar suplementos de vitamina D, ¿no? Si es que queremos
si somos intolerantes, y sabemos que somos intolerantes o sabemos que no soportamos grandes cantidades de lactosa en nuestro cuerpo, lo ideal para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando es añadirlas de poco a poco a nuestra dieta, ¿no? Tal vez tomar un cuarto de vaso en un día o por una semana, luego ya medio vaso y así para ir poco a poco haciendo que nuestro cuerpo vuelva a producir esta enzima, ¿no? No nos vamos de frente a arriesgar y tomar un vaso o 3 vasos al día, como dicen muchos, porque en verdad sí es un problema grave que bastantes personas tienen. La intolerancia es algo normal. Pero como ya les dije, con las gotitas, con las tabletas, con los alimentos que son deslactosados o adquiriendo otras fuentes de comida, es simple luchar contra la intolerancia a la lactosa y no tener problemas en el día a día. Ok, y ¿cuáles son las molestias, cuáles son los síntomas que tiene un paciente que tiene intolerancia a la lactosa? Bueno, los síntomas normalmente entre media hora y 2 horas nos empieza a doler la barriga, nos empiezan a dar gases, se empieza a hinchar, nos sentimos todos hinchados, todos pesados, a veces sentimos náuseas, a veces nos da diarrea y más que nada eso depende de qué tanta leche, digamos, bueno, qué tanta lactosa hayamos consumido, ¿no? A veces no son tan fuertes los síntomas debido a que hemos consumido poca lactosa, pero a veces sí son terribles debido a la gran cantidad de lactosa que consumimos. Como ha dicho Antonella, estas cadenas de polisacáridos deben ser cortados en pedazos chiquititos, que son, en el ejemplo de Antonella, los eslabones que en conjunto formarían una cadena. Solamente cuando están en porciones pequeñas, eso se absorbe. A nivel del yeyún o del ilion, ahí se absorbe. Y entonces, normalmente la lactosa no debe llegar al colon. Ya no debe llegar porque a esas alturas ya debió ser partida en sus 2 porciones básicas, ¿no? La glucosa y la galactosa ya debió ser absorbida. No tiene por qué llegar al colon. ¿Qué pasa cuando llega al colon? Cuando llega al colon, por ser una molécula soluta, va a arrastrar líquido y por eso va a generar diarrea. Pero también, ¿no?, va a ser fermentada, porque los millones de bacterias que hay en el colon, los millones que están allí, ¿no?, cuando vean que llegan esa parte de comida que no debería llegar, dicen, uy, ahora yo voy a divertirme, y comienzan a fermentar esa porción que ha llegado al colon y que nunca debió haber llegado ahí. Entonces se forman gases, y los gases, ¿no?, es un cuerpo que se expande todo lo que puede, y al expandirse, ¿no?, dilata todas las asas intestinales, y el paciente comienza, ay, un cólico, me duele por acá, ay, me duele a la izquierda, me duele arriba, me duele a la izquierda, duele por todos lados, ¿no? Porque obviamente son los gases que se expanden por arriba, por abajo, a la izquierda, a la derecha. Viene la diarrea, viene el dolor, vienen los eructos, vienen los pedos, los flatos, todos los gases. Y cuando eso ocurra, ¿no?, una de las posibilidades diagnósticas es que este paciente tenga una intolerancia a la lactosa. Ahora, ¿qué opinas tú, Antonella? Hay pacientes que pueden decirte, Antonella, pero yo he tomado en mi vida siempre leche y antes no me ha molestado. ¿Por qué me molesta ahora? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podría estar pasando ahí? Un paciente dice, pero te diga, Antonella, pero si yo el año pasado tomaba mi adoquín de leche o mi queque con leche y no me pasaba nada, y ahora ¿por qué siento eso? ¿Se te ocurre algo? Bueno, hay veces que los pacientes o las personas producen menos lactosa o dejan de producirla debido a alguna cirugía que hayan tenido a nivel intestinal o también a infecciones que se dan en el intestino, ¿no?, o en el sistema digestivo. Esa respuesta es recontra correcta, ¿no? Y ojo que no le soplaba. Está muy bien, Antonella. Efectivamente. Hay pacientes que dicen, doctor, pero si yo tomaba mi lechecita y no tenía nada. Hay pacientes que han tenido procesos infecciosos y esos procesos infecciosos han tenido pues una lesión a las vellosidades que tiene el intestino, ¿ok?
Los que algún día han comido el rachi, ¿no? Ustedes así que han comido pancita, han comido choncholí, el rachi no tiene como unas pelusas que salen como unas membranas. Esas son las microvellosidades y es allí en estas microvellosidades del intestino donde está esta enzima. Cuando hay una infección fuerte, toda esa parte se borra y como se borra también se va la enzima. Y entonces ese paciente, ¿no?, que podría estar con las justas ahí cumpliendo con su digestión, se queda sin lactasa y se convierte en un paciente con intolerancia a la lactasa por ese antecedente de haber tenido una o varias infecciones fuertes. O algunas otras personas que, por ejemplo, le hacen operaciones, una resección de parte del intestino, también puede ocurrir eso. Así que esas son algunas de las causas en la cual una persona que supuestamente antes no tenía problemas con el digerir la lactosa, ahora sí puede estar ocurriendo. Vamos a un corte y volvemos aquí con Antonella Macé.